ustedes muy buenas noches en este enero caluroso, por cierto, mes de inicio del año este 2025. Les proponemos una agenda para hoy que en el segundo bloque vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con la medicina. Vamos a estar hablando con el doctor cardiólogo, por cierto, Marcos Baroni, acerca de la enfermedad o el síndrome metabólico, creo que es así un poco el nombre, se lo vamos a estar preguntando a él, sus características, sus consecuencias y su prevención, por supuesto. Cardio-reno-metabólico, me corrijo, así es bien ese síndrome. Y ahora en el primer bloque vamos a estar hablando con el doctor Rodrigo Agrelo de Encuentro Vecinal de la oposición, hablando de varias cosas que tienen que ver con la política. Pero sin duda, hablando de la política, la noticia política, por lo menos a nivel nacional, y que tiene por carácter transitorio su lectura también en la provincia, tiene que ver con las bajas de retenciones que hizo el gobierno nacional. La lectura política, el análisis corto, por cierto, en los tiempos televisivos que se puede hacer, que surgen 3 gobernadores de las provincias productivas, como de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, haciendo el reclamo del campo de la baja de retenciones. Del otro lado, Milei, o el ministro Caputo, le sale contestando y hace una baja de las retenciones en los principales productos del campo, parcialmente hasta junio. Pero claro, por el otro lado, el gobernador que impulsaba la baja de retenciones, como es el gobernador Yarlora de la región centro también, claro, termina pagando un costo por lo menos político y mediático. ¿Por qué? Por la queja que hay de los impuestazos, del inmobiliario rural, urbano, entre otras cosas. Pero entre otras cosas ya se lo vamos a proponer para estar hablando con el doctor Rodrigo Agrelo. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Gracias por estar. No, gracias por la invitación. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué lectura se puede hacer como para empezar de lo macro, de esa política nacional, a lo micro, ¿no? Porque están unidas. Un gobernador que sale a reclamar, pero por otro lado la sociedad de Córdoba que también le dice fue un impuestazo lo del mobiliario rural urbano. Bueno, una buena noticia para el sector productivo del campo, especialmente para los pequeños productores, porque los grandes acopiadores, los grandes fideicomisos, por ejemplo, que producen granos, que son grandes empresas financieras en realidad, tienen otra espalda para soportar situaciones como estas. Pero en los productores medianos y chicos, las retenciones producen una pérdida de rentabilidad muy pronunciada en un contexto internacional en donde hay una baja del precio de los cereales y en donde, digamos, la Argentina se ha puesto un poco cara en dólares para ese sector, entonces los costos suben, la rentabilidad baja y esto es creo que es una gran noticia, ¿no? Yo recordaba, claro, el Estado se ha vuelto cada día más dependiente de los recursos del sector privado. Entonces, en esta tarea que ha emprendido el presidente de la Nación, esta baja de las retenciones es un tema difícil. Mira, el costo que tiene es el 0,13 del PBI. Eso quiere decir que es la mitad del superávit que obtuvo. 0,13 hablas. 0,13. 1,4 tuvo el impuesto del impuesto país, más o menos. Del claro, PBI. Claro. Pero en este caso, el 0,13 es la mitad del superávit que se logró el año pasado. Con lo cual, si se extiende a todo el año, porque se han suspendido hasta junio estas retenciones, tendría prácticamente el costo del superávit. Con lo cual, el Estado va a tener que seguir ahorrando en gasto superfluo, pero el rumbo es el adecuado, porque en la medida en que vos al sector productivo le sacás la pata de encima, multiplica su riqueza. Y el campo gasta. El campo gasta. Ladrillo, maquinaria, mano de obra, los etcétera. pueblos, el taller mecánico, Sí. El supermercado, el personal, el campo gasta. Inyecta una inyección Sí, económica en la sociedad. es decir que importante. eso necesariamente vuelve por IVA, vuelve por otro tipo de impuestos al Estado, Sí. así que considero que es una excelente noticia. Bien, vamos ahí. Esa es la parte técnica, digamos, pero hay una lectura política. Sean los gobernadores de la región centro, en este caso nos importa el gobernador de Córdoba, a reclamarle. Después se termina llevando los laureles para su lado, diciendo gracias al reclamo que hicimos, el gobierno nacional termina bajando Pero el los reclamo impuestos. es legítimo. Y usando es legítimo. El reclamo es legítimo, porque, a ver, las 3 provincias centrales Productoras son esas 3. son esas 3, pero son... Pero Caputo le sale diciendo, nosotros estamos bajando, ¿y ustedes? Bueno, lo que pasa es que Córdoba, a ver, el gobierno de Córdoba tiene como un doble discurso. Allá pide baja de impuestos, simplificación y qué sé yo. Y acá, a nivel provincial, si vos agarras algunos impuestos, te vas a encontrar con no solo que sean mantenidos, sino que sean incrementados.
Te voy a dar casos, por ejemplo. Impuesto a los ingresos brutos, los mínimos del impuesto a los ingresos brutos. Que depende de la provincia. Que depende de la provincia. Por ejemplo, el almacenero que pagaba 3%, ahora paga 3,5%. El que vende lácteos pagaba 3%, ahora paga 3,5%. El kiosquero que pagaba 3%, ahora paga 3,5%. Y agarra el impuesto inmobiliario. Le han empezado a llegar a la gente los cedulones del año 2024 y se encontró con verdaderas sorpresas. Entre el 150 y 350%. Claro, entonces no se explica, porque además ya venía actualizándose mensualmente el impuesto hasta el mes de diciembre. No estamos pagando los valores como se hacía antes, los valores de enero, estamos pagando los valores de diciembre. Con un dato, si me permites, Rodrigo, la inflación del 2024 fue del 177% y el incremento superó largamente eso. Claro, entonces hay ahí una diferencia. En realidad hay una fórmula que se llama el índice de equidad tributaria, que de equidad parece no tener mucho, pero que además es una especie de secreto como el de la gaseosa esa tan conocida. Sí. Porque si vos vas a preguntarle a la Dirección General de Renta su página cuál es, hasta ayer, por ejemplo, no estaba subido el índice. Y ese índice es muy importante porque es lo que determina cómo se incrementa el impuesto mes a mes. Yo he recibido a través de las redes, una cantidad de gente quejándose. Gente que además tiene evaluaciones absolutamente arbitrarias. Una persona que tiene un lote acá, que lo tiene valuado en 20 millones y el lote del frente está valuado en 1 millón. Con las mismas características. Con las mismas características, dimensiones, etc. Entonces, claro, mira, es una constante a lo largo de los gobiernos de Yarlora que los 2 primeros años junta plata. Junta plata y la pisa para usarla en los 2 años posteriores. Sí. Entonces, eso tiene que ver. Lo de la Lotería de Córdoba tiene que ver porque va a generar ingresos por el tema de las concesiones de los casinos, va a generar impuestos. Le han metido un casino nuevo, le quieren meter un casino a la ciudad de Cruz del Eje, donde lo que necesita la gente es trabajo. ¿Sabés que Cruz del Eje tiene la tasa de agencias de quiniela más alta de la provincia? Proporcionalmente a la población. Y eso se repite en las localidades más pobres. Mucho. En Villa Dolores también es la segunda. La mayor cantidad de agencias de quiniela por habitante. Entonces ahora le van a meter un casino y tragamonedas. Entonces la gente, en vez de gastar en el almacén, en el supermercado, en comprarse unas zapatillas en la tienda de la ciudad, la va a tirar en el tragamonedas o en el casino. Y de ahí va a pasar al bolsillo del empresario, llamémosle empresario, alguien que maneja casino no es un empresario, al menos de mi punto de vista, y eso se lo llevan de la provincia, sino del país. Entonces, acá hay una estrategia, fíjate vos qué notable. A ver. Yarlora plantea un modelo productivo, eso en el discurso. Sí. Ahora, la multiplicación de la timba, ¿responde a un modelo productivo? Recién lo escuchaba desde España que decía que su modelo es un modelo de trabajo. ¿Esto es un modelo de trabajo? Dijo que, justificó de alguna manera, porque se cortaba el audio, yo también lo escuché, que si no hubiera esta cuestión no habría obra pública, no habría autovía. Vinculó, decís vos, el tema de las APA. De los casinos, no, sino del impuestazo de rentas, por ejemplo. Sí, bueno, es la eterna historia, ¿no? Entonces nosotros creemos que acá hay que combatir la cultura de la timba, hay que volver a la cultura del trabajo. Mirá, la timba lo que hace es traer toda una cantidad de cosas alrededor que son todas nocivas. La prostitución, los prestamistas. Está en la puerta de los casinos con un 0,8. Claro, sí. el que se favorece de la calamidad ajena. La droga, todo eso circula alrededor de la timba. Bueno, están motivando la multiplicación de esto. Imagínate cuando haya 7 casinos privatizados ahora. ¿Qué van a salir a hacer primero? Publicidad. Sí. Publicidad para atraer gente. Sí. Entonces vamos a tener más ludopatía, vamos a tener más quebrantos familiares, vamos a tener menos gente trabajando porque el ludópata, el jugador, lamentablemente destina su tiempo a esa adicción. Pero no había una ley, Rodrigo, corregime si me equivoco, que Lotería tenía a su cargo un programa de ludopatía. Mira, estuvieron los funcionarios de la Lotería en la legislatura. Yo estuve en la comisión. Y les pregunté, dígame una cosa, ¿cuáles son las últimas tareas que han realizado para prevenir esto? No supieron contestar. Los informes de ludopatía del año 2017, el último informe. O sea que cero importancia. No, a ver, el negocio
Insaurralde. Sí. Insaurralde. Bendito. Señor al que lo encontraron con una señorita modelo con en un el yate. Mediterráneo con un yate. Según dice Carlos Pañi en su libro El Nudo, libro que recomiendo, sí. El Nudo, él dice que Insaurralde recibió la fortuna de su ex suegro, su primer suegro, que era un tipo que manejaba las apuestas en la provincia de Buenos Aires, en parte del conurbano bonaerense. Y si vos miras, esto es histórico. Y recordemos que él fue intendente de Loma de Zamora. Loma de Zamora. Toda esa región, toda esa zona, la manejaba el suegro, el primer suegro de él, en materia de timba, y ese es, según Pañi, el origen de su fortuna. La política se financia enormemente de la timba. Entonces yo no creo en la inocencia de esta estrategia. Que tomen agua bendita. Te propongo otro tema que tiene también que ver con los recursos, porque recordemos que Encuentro Vecinal, en los aportes que le hace el Estado para las campañas, sí, hasta ahora, hay que ver qué pasa a nivel nacional con el tema de la suspensión de las PASO, etcétera, si se da, fue el único partido en el país, y esto lo quiero reconocer, porque así como los critico a algunos dirigentes políticos de Córdoba, hay que reconocer, Encuentro Vecinal fue el único que devolvió plata, insólito. Claro, porque había un fondo, quiero recordar esto, un fondo que estaba destinado a la impresión de boletas. Nosotros hicimos las cuentas, bueno, varias elecciones, hacíamos las cuentas y decíamos, che, están mandando plata de más, pero lo loco, están mandando el 80% de más. Entonces imprimíamos las boletas. Y le sobraba encima. Sobraba el 80% y ustedes lo devolvieron. Lo devolvíamos. Ahora va a haber una boleta única. Claro. Y eso va a favorecer que no se repita este tipo de trampas, porque ha habido partidos, incluso causas penales, donde gente que inventaba que había causas penales que no terminan nada. Claro. ¿Y qué hacemos con las PASO? ¿Le tenés fe que las suspendan a nivel nacional? Yo creo que, mira, la primera beneficiada por las PASO es Cristina Fernández de Kirchner. Por las no PASO, digamos, por la suspensión o la porque anulación. Hoy aparece como la jefa del Partido Justicialista. Claro, porque tiene la lapicera. Entonces, ¿qué pasa? Ella va a decir en las provincias vos sí, vos no, los va a elegir con la lanza. Entonces yo creo que es un tema que suena bien, porque lo primero que uno dice, bueno, vamos a ahorrar plata. Eso suena bien. Sí, pero cuando uno lo empieza a mirar un poquito con detenimiento, yo creo que las PASO han ordenado mucho el sistema político, sobre todo las minorías en los partidos han podido expresarse, porque si no el que maneja los resortes de los partidos dice, no, vos no entrás en la lista, y entonces se transforma en una especie de discusión de cúpulas. En ese sentido me parece que las PASO fueron ordenatorias. Yo sería, en lo personal, ¿no?, más partidario de buscar un abaratamiento del costo, porque el sistema democrático tiene algún costo, ¿no? Lo modificarías, a tu parecer, parcialmente, ¿no? Porque después tenemos un partido, el dueño de un sello, por ejemplo, como fue Encuentro Federal, un partido que aglutinó 5 partidos, a 8 millones en aquel momento. Claro. Fortuna. Se producen esos descalabros, pero hay que corregirlos. Pienso yo que fueron en ese sentido ordenatorios del sistema y creo que es mejor conservarlas que dejarlas de lado. Rodrigo, gracias como siempre. Chao. Buen fin de semana. Gracias. Vamos al corte y volvemos. Equipamiento de última tecnología en los centros de salud municipales. Más y mejor salud pública. En un hecho histórico, el intendente Daniel Pacerini entregó nueva aparatología al Hospital Infantil, Hospital Municipal de Urgencias y Dirección de Especialidades Médicas Oeste. Esta histórica inversión incluye nuevas ambulancias para el servicio de emergencia 107, lo que permite una mejora en la capacidad de respuesta. La ciudad de Córdoba hoy cuenta con un sistema de salud de alta calidad que se traduce en una mejora del servicio y atención, mejorando la vida de todos los cordobeses. Córdoba Capital. Juntos hacemos más. ¡Se armó, se armó, se armó! El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante
Armate el 70-30. La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Decíamos en la presentación, vamos a estar hablando de este síndrome cardiorrenometabólico, que si se quiere es algo medianamente nuevo. ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se puede prevenir? Pero primero vamos a preguntar al doctor Marcos Baroni de qué se trata. Doc, ¿cómo te va? Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, nosotros hablamos en medicina lo que es un síndrome en conjunto de síntomas y signos. Sí. En realidad esto existe hace muchos años, ahora es una nueva definición, es la interacción entre los factores de riesgo metabólicos. Generalmente los metabólicos son los relacionados con el sobrepeso y obesidad, que en Argentina 6 de cada 10 pacientes tienen sobrepeso y obesidad. Y eso está íntimamente relacionado a la formación futura de diabetes, hipertensión, alteración de las paredes vasculares que afectan a la parte cardiovascular y la parte renal. Por eso es síndrome cardio-reno-metabólico. Claro. Y está todo interaccionado. Es decir, son interacciones que va todo, lamentablemente, al final Cardio-corazón, claro. Afecta a la parte Reno de lo renal y metabólico. Totalmente. Porque tiene que ver con lo metabólico. Recordemos que nosotros tenemos una estructura, un cuerpo, que ese cuerpo funciona gracias a que llega un combustible que es nuestra sangre, ¿no es cierto? Sí. ¿Por dónde va esa sangre? Por un conducto que se llama arteria. Este síndrome afecta a esos conductos, entre otras cosas, y va afectando obviamente la irrigación futura y produciendo daños a diferentes órganos. Los daños más afectados puede ser el corazón, el riñón y afectando también hasta la parte cerebral. Entonces, por eso, cuando uno lo junta, cuando uno va al consultorio, el paciente tiene que ser visto integralmente y no por un solo síntoma. Claro, porque supongo, vos seguramente esto lo tratás de... Yo caigo, por ejemplo, porque tengo hipertensión. ¿Pero es hipertensión propiamente dicho o ahí interviene lo que estamos hablando? En realidad cuando aparece la hipertensión es porque seguramente hay un plus adicional que te llevó a eso. Es verdad, eso es una enfermedad. Pero la hipertensión tiene numerosas causas y generalmente cuando vos interrogas al paciente, no siempre. Vamos a dar un ejemplo. Ya el paciente ya tiene su edad, ya tiene sus 10 kilos de más, ya me dice estoy sedentario, mi papá es hipertenso, tengo colesterol alto, fumé 10 años. Claro, cuando yo lo veo al paciente, yo por eso es hipertenso. Ahora, si yo me dedico solamente a ese valor de presión arterial, no estaría tratando al paciente entero. Como digo, estarías poniendo un parche, digamos, metafóricamente. Exacto, porque la verdadera causa muchas veces es lo que estamos viendo, y esto obviamente nacionalmente también a nivel mundial, es que mucho tiene que ver el sobrepeso y obesidad, que es, hablando en cordobés, lo que menos le damos bolilla muchas veces. Y hoy en día se está estudiando hace unos años en medicina que la obesidad es el pilar de muchísimos daños cardiorrenometabólicos. Principal factor de riesgo para otras enfermedades. ¿Y cuáles son las principales características de este síndrome? La principal característica es que cuando una persona tiene sobrepeso y obesidad que va dañando, por ese sobrepeso y obesidad va a generar lo que se llama hoy en día, mucha gente sabe, insulinoresistencia, alteraciones hormonales en el cuerpo, aumentos de presiones arterial, aumento del colesterol malo y disminución del colesterol bueno, son todos términos médicos que se utilizan. Eso va dañando efectivamente y genera lo que se llama, nosotros decimos en medicina, un proceso inflamatorio. Vamos a dar un ejemplo fácil. Nosotros decimos, ese mismo conducto que yo te estaba explicando recién, que es la arteria, tiene un cubertor, pensemos en una manguera cuando la cortamos y le midamos a la manguera. Sí, que tiene varias láminas. Sí, señor, exacto. Ahí pasa el líquido, de vuelta y pasa la sangre. Ahí adentro, en una persona que tiene sobrepeso, obesidad, desarrollo con el tiempo, hipertensión, colesterol, diabetes, todo eso va alterando. Yo siempre digo que es como una caldera hirviendo que va adentro. Esa caldera hirviendo
mientras más encendida está, genera ese efecto inflamatorio, va lesionando las paredes de esas arterias y va generando en el tiempo formación de lo que se llama arteriosclerosis, la formación de placas de arteriosclerosis, que eso en el tiempo es lo que puede obstruir a la arteria. Y eso afecta tanto a la circulación mayor como a la microcirculación, cerebro, riñón, corazón. Entonces, por eso es tan importante que nosotros hablamos de procesos inflamatorios. Entonces, una persona, hablando para que nosotros vemos entrar en consulta con sobrepeso y obesidad, decimos que es una persona que está con inflamación. Y esa inflamación genera, nosotros que tenemos que trabajar en consultorio es desinflamar. Yo siempre le digo al paciente, apaguemos juntos esa caldera, vayamos pagando Primero desinflamemos, obviamente, para atacar... ¿Y cómo querés que se puede desinflamar? Justamente, con actividad física, entre otras cosas, con alimentación, totalmente, prohibición de alimentos procesados, mayor actividad física, etc. Además de medicamentos, si son necesarios, obviamente, ¿no? Dependiendo de las características, a veces que hay medicamentos que son necesarios dedicar al paciente. Nunca un medicamento va a actuar bien si una persona no cambia el hábito que lo lleva a ese daño. ¿Qué dato? Porque la gente generalmente, la solución es, supongamos, esta pirineta, estamos haciendo una marca, obvio, esta pirineta, y ya con esto puedo seguir fumando, comiendo. Sería hermoso, estaría yo tomando 10 medicamentos, estaría tomando yo. Claro, pero no es así, es muy importante dejarlo en claro, porque la gente tiene ese imaginario por ahí, lamentablemente colectivo, y dice, esto ya está, sigo igual, total, yo con este medicamento, y no es magia. Es muy importante la definición que acabas de dar. ¿Cómo es? Que justamente la medicación no hace todo. Justamente no es mágica la medicación. Hoy en día existe en el mercado medicación buenísima, ha avanzado muchísimo y que se trata la obesidad, entre esas cosas, es muy buena y hay que saberlo usar. Ojo con la información que se da. Hoy en día con estas nuevas informaciones dice, tengo 5 kilos de más, quiero esa medicación. No es para todo el mundo igual. Eso tiene que ir a un control médico y que el médico sea el indicativo. Te vuelvo a repetir. Muchas veces esa medicación que es excelente, a veces está mal utilizada, porque es más fácil inyectarme o tomar un medicamento y no cambiar el hábito. Y justamente no se va a tener un buen logro en la salud si el hábito no se modifica. Viste que decía al principio que es un síndrome relativamente nuevo, ¿no? Y ahora me quiero meter un poco en estos tiempos, ¿cuánto tiene que ver en términos filosóficos el cambio de vida del ser humano para que sucedan estas cosas? Porque para llegar a la obesidad, mayormente, hay que ver el porcentaje, tiene que ver con la actividad diaria que lleva la mujer trabajando, el hombre trabajando, etcétera. Llegamos los chicos con la PlayStation, el celular, etcétera, el sedentarismo como consecuencia, como parte de la consecuencia. Hoy en día diste en la tecla. Hoy en día, a pesar que la farmacología ha cambiado maravillosamente y para bien si es bien utilizada y con los controles médicos adecuados, existe un nuevo estilo de medicina que se creó en el 2004 con lo que vos me estás planteando. A pesar del avance científico, la gente se sigue complicando la salud y muriendo de lo mismo. Entonces, ¿cómo puede ser? Muriendo de lo mismo. Muriendo prácticamente, por más que han mejorado muchas cosas. Sí. Entonces, hay un nuevo hay una nueva rama de la medicina que se llama medicina del estilo de vida. Medicina del estilo. Sí, es extremadamente interesante. Ahí diste en la tecla recién. Es una medicina que no se basa en la medicación, pero se basa porque dice, ¿cómo puede ser que a pesar entonces, se basa en qué? En ciertos pilares que ya eran conocidos de antes. Eliminación de hábitos tóxicos, obviamente no drogadicción, no tabaquismo, ya se conoce, alimentación sana, la nombraste recién, nutrición adecuada y actividad física adecuada. Y hay 3 pilares más. A ver. Esos 3 pilares más es la gestión del estrés, es que empieza a surgir como una nueva de las ramas de la medicina también, ¿no? Tai chi, yoga, etcétera. Sí. La gestión de las buenas horas de sueño. No tenés idea lo que significa. Y una cosa extremadamente importante, no aislarse socialmente. El aislamiento social también... Está comprobado que las personas solitarias proporcionalmente son las que mueren antes. Sí, señor. Entonces eso está estudiado científicamente, no es porque lo diga yo. Hay evidencia científica. Ojo, eso no quita que el paciente no tenga que medicarse. No confundamos las cosas. Pero si no lo ayudas... Si no ayuda con eso, ni hablar que el tratamiento no va a ser... O sea que es una acción paralela. Exacto. Suministro de medicación y por con un esta nueva profesional medicina. Y vieron que viste que a veces alguna empresa tiene las horas de dormir siesta, tiene algunas horas de relajamiento, movilidad, los unicornios yoga, nuevos. Google, por ejemplo, te da metegol para que los chicos cuando estén trabajando hagan una pausa jugando al metegol. Y te quiero hacer una acotación que tiene que ver con lo que vos decís, la alimentación. La vez pasada estuvo sentado ahí, creo, el hombre más longevo de Argentina o de Córdoba, Oscar de Olivo, de Colonia Carolla, 104 años. Cuando le pregunté el secreto para llegar así, me dijo, trabajo y buena alimentación. Claro, no vamos a comparar la alimentación de aquellos tiempos con la cantidad de alimentos procesados que hoy
Ahí también diste en la tecla. Por parte de esta medicación nueva que existe para obesidad, actúa a nivel hormonalmente, a nivel intestinal. Sí. Viste que por ahí se dice que los intestinos sean nuestro segundo cerebro. También algo bastante novedoso. Nosotros tenemos nuestra microbiota intestinal, que es la que se conocía antes como flora intestinal. Sí. Que es la combinación que vive en equilibrio con nosotros, que son nuestras bacterias y hongos que están en el cuerpo, que cuando están en equilibrio nos ayudan a la salud. Cuando están en desequilibrio nos empeoran la salud. Psicosomático ahí Ni totalmente. Ni hablar. Y la microbiota intestinal, recuerda que cuando nosotros comemos, nosotros si no comemos y no tomamos agua, ¿qué pasa? Nos morimos. Literalmente es así. ¿Por qué? Porque necesitamos formación de vitaminas, formación de hormonas, formación de ciertas proteínas, de líquidos que nos tenemos que 70% del cuerpo Entonces humano imagínate es líquido. que si cambiamos con todos estos alimentos procesados, toda esa microbiota intestinal que nos fíjate, se va modificando por un mal proceso de la alimentación que tenemos. Entonces imagínate la calidad de formación de hormonas, la calidad de formación de proteínas, la calidad de formación de vitaminas que tenemos, y por eso empiezan a aparecer nuevas enfermedades como obesidad, sobrepeso, diabetes, cáncer, etcétera. Entonces, si nosotros no modificamos un poco nuestra microbiota intestinal con la alimentación y con buenos hábitos en general, que los hablamos recién, la cosa no mejoraría como uno quiere. Yo calculo, y da para largo, pero ya quiero ir finalizando. Quiero pensar que del otro lado te están escuchando y están diciendo, está todo muy bonito, Doc, pero si yo no tengo 2 trabajos, mi mujer no trabaja, si no estoy hasta las 12 de la noche con la pantalla del celular porque tengo que trabajar, el ritmo de estrés, no puedo sentarme a almorzar al mediodía, por lo tanto tengo que comer un alimento ultra procesado, ¿sí? Que me hace mal, y no tengo tiempo para hacer actividad física porque llega el sábado y el domingo y tengo que estar con mi familia, introduzco más sedentarismo, digo, ¿cómo se hace para luchar contra eso y explicarle al paciente, te entiendo tus prioridades económicas, laborales y de un montón de cosas, pero si no le das bolilla a esto, ¿cómo haces? ¿Cómo eso? Me pongo de ejemplo, porque tengo los mismos problemas que me acabas de preguntar. También que tengo que trabajar igual que todo el mundo. Muchas veces esto es completamente entendible y comprensible, entonces busquemos el lado B. A veces no podemos dejar de trabajar y salir a comer al parque o ir a un gimnasio, no lo tenemos ese tiempo. Pero busquemos ciertas virtudes. Yo, por ejemplo, trato de mirar la tontera que hago, ¿no? Pero, por ejemplo, uso permanentemente escaleras en mi trabajo en uso ascensor. Yo hoy en día me permite, donde yo trabajo, tocar el botón y tengo que caminar, por ejemplo, 20 pasos o más para llamar al paciente y yo tengo un botón para que el paciente se anuncie y entre solo. Eso no lo utilizo. Me levanto, lo busco y vengo, me busco y vengo. Los micromovimientos. Los micromovimientos. Un paciente o una persona que, por ejemplo, va a trabajar en colectivo, bueno, que tenga, obviamente, que es un sacrificio, de levantarme media hora antes, tomarme el colectivo y bajarme 10 cuadras antes de mi trabajo y por lo menos tener ese hábito, bueno, me bajo 10 cuadras antes y camino 10 cuadras hacia el trabajo. Entonces voy modificando y no le quito tiempo a la parte laboral porque sé que es importante. Y la nutrición no queda otra que muchas veces también es un sacrificio prepararme mis viandas en mi casa. Una ensaladita, con algo más saludable. Un tomate, antes de comerme una y les puedo asegurar que también ayuda a la economía. Claro, porque yo llevo lo que hago así. Está bien, yo llego a mi casa, me tengo que cocinar para mañana. Bueno, pero son pequeños sacrificios, pero por lo menos no dejo de trabajar y como un poco más sano y por lo menos es muy bueno el mensaje que estás dando. A ver, no le quites lugar a la prioridad, que es trabajar, porque tenés que llevar el dinero a tu casa, etcétera. Pero si podés, tómate una bicicleta para ir a laburar. Totalmente. Si podés, andate a patas. Si el laburo te queda a 20 cuadras, está muy bueno el mensaje que estás dando. Ya para ir finalizando, Marco, ¿cómo se previene esto? Aparte de todo lo que dijimos. Se previene que yo hago prevención cardiovascular, que obviamente de vez en cuando, por lo menos una vez al año, depende de las condiciones de riesgo, consultan a un médico, que el médico sea que obviamente... Sobre todo a partir de qué edad. Y a partir ya de los 20 años lo podríamos hacer, y bueno, si tenemos antecedentes previos también. Y arriba de los 40 con más. Recordemos que tenemos nuestros antecedentes, recordemos que hay muchas cosas que son silentes, la hipertensión no genera síntomas, el colesterol alto no genera síntomas, la única manera es saber qué colesterol tengo haciéndome un examen sanguíneo, y la diabetes no genera síntomas. Por lo tanto, independientemente que queda claro que la vida y la modificación de hábitos nadie sabe. Te hago una pregunta para terminar. Dale. ¿Vos necesitas ir al médico para saber que el fumar es perjudicial, el que el sobrepeso es perjudicial y el que el sedentarismo es perjudicial? No, somos cómplices, nos quedamos callados, lo dejamos pasar. Entonces lo que hacemos... Y después viene esa enfermedad silenciosa que no generan síntomas. Entonces esos datos que ya sabe la población, tranquilamente no necesitan ir al médico para saber que los tiene que mejorar. Doc, muchísimas gracias. Quedó muy claro de esta cuestión del síndrome cardiorreno-metabólico. Muchas gracias. Que le tenemos que dar muchísima importancia, sobre todo después de los 40, 30. Así es. Gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos y nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Gracias.
producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.